Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro de Ágora para seguir compartiendo con todos vosotros experiencias profesionales de musicoterapeutas en activo para que vayáis conociendo, pues eso, distintos caminos, distintas trayectorias, distintas maneras de abordar esta maravillosa profesión que llamamos musicoterapia, ¿no? En esta ocasión contamos con Juan Sevillano. Buenas, Juan, ¿qué tal? Muy buenas, David. Muy bien. Encantado de estar aquí contigo y con los demás. Un placer tenerte y en primer lugar, bueno, agradecemos que hayas tenido el detalle de querer sumarte a Ágora y querer participar en estas conversaciones que tenemos sobre desarrollo profesional. Y nada, pues queremos saber un poco cómo ha sido tu acercamiento al mundo de la musicoterapia, en qué estás ahora, cuáles han sido tus poblaciones predilectas y cómo ha sido pasar del mundo de la música, que tú eres pianista, ¿no? Cómo ha sido pasar del mundo de la música al mundo de la musicoterapia, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cuestiones que nos rondan a todos es lo que nos pasaba cuando éramos pequeños, ¿no? ¿Qué mundo musical Totalmente. nos rodeaba que ha dado después pie a poder estar en este contexto de la musicoterapia, ¿no? En tu caso, ¿qué experiencias musicales te fueron calando ahí para decir, esto de la música es mi terreno, es mi mundo? Y no sé, ¿cómo fuiste entrando en contacto con esto de la música? Vamos a hablar primero de la música y luego ya de la musicoterapia. Pues mira, yo los primeros contactos, primeros contactos que yo recuerdo, que soy consciente, vienen en los años 80, cuando yo estaba en parvulario, que decíamos entonces, en educación infantil, que soy. Yo recordaba que las canciones de la profesora, de la maestra, como decíamos, en aquella época, pues era como que se quedaban sonando durante el día todo el tiempo. Y esa canción, ¿no? De un elefante se balanceaba, o canciones de la tele, de películas, de series, pues a mí me iban calando. Y bueno, para mí era natural el que esas canciones estuvieran en la cabeza. Y yo creo que no las cantaba, fíjate, pero era como un recuerdo agradable, bonito. Y, bueno, pues ahí tengo como un anclaje muchas veces cuando necesito conectar con mi infancia, con mi niño interior. Por ejemplo, cuando estoy haciendo terapia, musicoterapia en este caso, muchas veces conecto con eso. Ajá. Fíjate. Las canciones, y supongo que de la bola de cristal, ¿no? Por los años 80, la bola de Por cristal, ¿no? Creo que supuesto. nos ha marcado a Eso, muchos. eso era en casa. Bueno, por supuesto que ese programa de la tele, cuando antes solamente había dos canales, la 1 y la 2, ¡Qué yo creo que tiempos! había más variedad que ahora. Y resulta que, pues eso es, no solamente las canciones de la bola de cristal, yo recuerdo las canciones del Planeta Imaginario, las Ajá. músicas, fíjate que por entonces ya sonaba Debussy, ¿no? En aquellos sintetizadores ochenteros. O otras músicas de las series que había, ¿no? Vamos, había cantidad de programas infantiles en aquella época, y programas aptos, didácticos y creativos, con todas las limitaciones técnicas que tenían, pero bueno, eso ya sí no es otro tema. Entonces yo recuerdo que toda esa música estaba en mi cabeza dando vueltas, Ajá. e incluso que cantaba de pequeño, en casa o en el colegio cantaba, ¿no? Sin saber muy bien lo que hacía. Y ahí se quedó, en la etapa infantil. ¿Y Ahí el, se y el, quedó. y el acercamiento a los instrumentos musicales? Pues eso, fíjate, yo creo que, bueno, no creo, no. Ahora mismo me acaba de venir, cuando yo estaba en cuarto de GB, finales 88, 89. Bueno, yo era un alumno normal, sacaba las notas bien, iba progresando, pero digamos como que la música, la asignatura de música, me gustaba. Y eso que en aquella época, en los 80, pues la música se daba de aquella manera, ¿no? Hasta que apareció la flauta dulce en mis manos, y yo no sé qué hice, que es que mis manos se movían solas. Se movían solas, colocaba los dedos bien, y no solamente era eso, que técnicamente lo hacía bien para un niño de 9 10 años, sino que tenía una facilidad increíble para combinar los sonidos, y en 5 minutos era capaz de sacarme una pieza.
o para improvisar, sin saber un poco lo que era improvisar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, en el colegio, como, qué bien tocas, ¿no? Todo el mundo me decía qué bien tocas las notas, pero para mí era algo más, ¿no? Era algo más. Uh-huh. ¿Y cómo llegaste después a tu instrumento principal, que más podemos decir que es el piano? ¿Cómo te Pues vas? mira, si te soy sincero, yo creo que en aquella época decía, yo quiero estudiar música. Quiero estudiar música. Y mis padres, muy bien. Iban a preguntar al colegio y decían, bueno, todavía es un poco mayor, un poco pequeño su hijo para estudiar música. Vamos a esperar un año. Y así me tiré como 2 años. Y hasta los 10 años no empecé a 10, 11, no empecé a estudiar música en una escuela. Ajá, Una escuela de música reconocida por el conservatorio, en Cuatro Caminos, en Madrid. ajá. Y empecé el lenguaje musical. Yo decía que quería que quería aprender música, luego que quería aprender el piano. Y finalmente llegó el piano, pero primero empecé un año y pico sin piano. Mis padres se querían asegurar antes de comprarme un piano de pared. Y bueno, pues recuerdo que las clases de música, de lenguaje musical, para mí eran como el poder cantar, hacer ritmos, hacer dictados, conocer a otros niños, conocer otras voces. Para mí era como algo, vamos, como un bálsamo los viernes y los sábados, viernes por la tarde y sábados por la mañana. Era como todo aquello que no te gustaba del colegio, era como conectarte con tu esencia y conectar con los demás. Porque además, me acuerdo que en aquella época teníamos, no solamente niños, había adultos, ¿eh? Ajá. Había adultos de 30, 40, incluso de gente adolescente. Y era conectar con ellos, ¿no? Y poder ser yo en ese momento, en ese espacio, ¿no? En el colegio que todo era más estricto. Ajá. Luego llegó el piano. Empecé a tocar el piano, se me daba bien. Y poco a poco fui adquiriendo, fíjate que no tenía piano, o sea, en la escuela de música tocaba el piano en los ratitos libres y era tanta pasión la que tenía y demás y se me daba bien. Entonces la profe decía, joder, Juan, no, es que sin tener piano ya eres capaz de tocar, has acabado este libro, ¿no? O eres capaz de tocar, qué bien tocas, qué bien colocas las manos, qué bien sacas el sonido al instrumento. Y cuando me compraron el piano, pues evidentemente fue boom. La eclosión, Totalmente. ¿no? Fue mi confidente de adolescente y lo sigue siendo, como buen músico y como buen terapeuta. Los instrumentos, ¿no? Que al final son los que nos acogen Nos, realmente y nos acogen. nos dan esa cobertura. Totalmente, totalmente. Entonces, el piano, yo ya era capaz de, bueno, improvisar. Sin saber lo que estaba haciendo. Para mí esto de improvisar era, ¿pero qué estás haciendo? No, hay que escribirlo. Claro, yo ya con 13, 14, 15 años decía, no, yo quiero... A mí me gustaría ser, bueno, no ser, pero parecerme a Chopin o a Beethoven, ¿no? Empecé a investigar. Mi padre, que era un gran melómano, no tenía ni idea de escribir una nota. Me acompañaba en lecturas, en vídeos, y en aquella época no teníamos internet, teníamos la biblioteca musical de Conde Duque o teníamos la enciclopedia tal, o tenías los conciertos de mano, los programas de mano, ir a conciertos, ¿no? Sí, sí, sí. Y era yo, mi labor de documentación musical era aquella, los libros de mi padre, como buen melómano, los discos, los cassettes en aquella época. Estamos hablando de los principios de los 90, ¿no? Sí, sí, sí. Ir Radio Clásica, radio que era clásica. maravillosa. Uh-huh. Y Y los compañeros de la escuela, claro, sí, sí, sí. también. Y vas desarrollándote con el piano y de repente dices, aparte de la música, le quiero añadir a esto de la música esto de la terapia. ¿Y cómo das Sí, ese una cosa giro, que no no? te he Sí, dicho, dime, dime. que yo, perdona, que se me ha escapado, escribía, tenía mis cuadernos y tenía pieza número tal o pieza para flauta Ah, de ajá. tal. Las tenía hasta numeradas, ¿no? Luego, un día, pues se me fueron perdiendo, bueno, pues ya te haces mayor, ¿no? Y coges y dices, bueno, pues esto yo qué sé, ya lo dejas ahí un poco apartado, ¿no? Y nada, y un buen día, pues eh, empiezas a saber más sobre música, vas a más conciertos, conoces a más gente y te planteas el estudiar en bachillerato, magisterio, pero yo también me gustaba, quería ayudar a los demás y estaba entre trabajo social y magisterio, ¿no? Ajá. Entonces, acá hice COU y dije, pues yo quiero ser trabajador social, quiero ayudar a la gente. Quiero meterme con gente que tenga problemas porque es que me mola ese rollo, ¿no?
Pero llega COU, llega selectividad y resulta que en septiembre, cuando yo había puesto dos carreras, magisterio, historia del arte y trabajo social, como primera opción trabajo social, pues resulta que trabajo social ese año subió de nota de corte y magisterio, o sea, si lo he dicho bien, trabajo social subió y magisterio bajó. Entonces la que pensaba que no me iban a dar me la dieron. Y dije, bueno, pues oye, pues no te han dado trabajo social, pues vamos a probar con esto de magisterio, ¿no? De clases de música. Y los primeros meses fueron un poco de cambio, un poco de shock, entre comillas, pero luego me fue gustando cuando estudias didáctica, ajá, cuando estudias lo que es un niño, cuando estudias a Piaget, ajá, cuando experimentas la música contigo, con tus compañeros, ¿no? El magisterio. Y por supuesto, cuando empecé a hacer mis prácticas en el Colegio Ágora de Madrid, lo tengo que decir, si no fue un antes y un después, pues dije, no, yo quiero ser maestro. Quiero ser maestro de música. Y di clases de música en infantil, en primaria, incluso en secundaria. Ajá. Y me encantó. Me encantó. Qué bien. Qué bien, qué bien. Y a partir de ahí es donde empieza como tu acercamiento hacia el contexto de la musicoterapia, cuando eras profe pues, de música. Sí, porque fíjate que en el colegio ahora en Madrid es un colegio que hoy en día sigue, fue de los primeros colegios que hubo en España en los años 70, con la transición, en los que se empezó a trabajar transversalmente, a trabajar por proyectos, y es un colegio de integración donde hay niños con necesidades educativas especiales. Pues niños con síndrome de Down, niños con algún tipo de tema neurológico. Ajá. Entonces, yo no sé qué hacían los niños con síndrome de Down o los niños que tenían una facilidad increíble para involucrarse con la música. Y no solamente eso, sino que sus propios compañeros es que casi cada vez lo hacían mejor que tú a la hora de enseñarles a tocar el xilófono o a llevarle un ritmo. Y esa capacidad de los niños, esa de autorrealización con la música y de superación, me dejó como diciendo, ¿pero qué está pasando, no? Entonces dije, la educación especial, ¿no? Qué bonito. Pero era la educación especial, todavía no era la musicoterapia. Y con los años, pues empecé a leer cosas sobre musicoterapia, a ir a alguna charla, un taller que hice en la Fundación Tomillo, me acuerdo que con Marisa Manchado, que bueno, también es creadora musical, compositora, y ahí fue lo que yo conocí de musicoterapia. Entonces dije, algún día tengo que empezar a estudiar. Seguí leyendo, seguí viendo un documental en internet y ya pues en 2013 contacté con la Autónoma y ya me contaron lo que era esto y dije, me meto de cabeza. Sobre todo en un momento en el que yo ya estaba un poco como... Claro, en este colegio yo estuve trabajando de prácticas como voluntario algunos años más, 1 año y medio, 2 más. Estaba acabando magisterio, iba un día a la semana o día y medio, 2 días. Ya me empezaron a decir, oye, mira, ¿puedes venir un día que la profe está pachucha, no puede dar clase? Me encantaba. Estuve 1 mes haciendo una sustitución cuando a la profe la tuvieron que operar y tal. Entonces, pues dije, yo tengo que hacer algo con... O sea, claro, yo venía de ese contexto, luego ya en 2007, cuando empiezo a trabajar como profesor de música con la carrera acabada, y empiezo a trabajar en colegios en los que la música no tiene ninguna importancia, o una educación más tradicional con el libro de texto, con el proyecto, pues a mí se me queda pequeño. Y decir, bueno, hay que adaptarse un poco a lo que hay, pero yo quiero hacer algo con la música. Entonces, por eso vino en 2013 la musicoterapia. Y evidentemente cuando haces el máster de musicoterapia es que es un revoltijo en todos los sentidos. A nivel corporal, a nivel de salud, a nivel de docencia, a nivel emocional, a nivel terapéutico. O sea, es que me cambió la vida completamente. Ahí nos conocimos, estuvimos compartiendo clases, compartiendo self-experience en musicoterapia. Todavía me acuerdo del primer taller de self-experience, ¿sabes? ¿Ah, sí? Contigo y con los compis. Sí. Y con los otros profesores de self-experience, de musicoterapia de grupo, que llamábamos. Sí. O sea, para mí fue como... Y todo ese proceso de 9 meses, para mí fue un renacimiento o un nacimiento total. Sí. Una experiencia muy fuerte, ¿verdad? Muy catártica. Estábamos todos los domingos 6 horas tocando, improvisando, haciendo improvisación musical y comentando después los resultados de cada una de esas sesiones, ¿no? Y totalmente. Y se hacía una digestión lenta
durante esos 9 meses muy, muy intensos de música, de creación musical, de tensiones, distensiones, exponerte a tus miedos, que los otros te vean, ver la vulnerabilidad de los otros, la tuya propia, ¿no? Sí. Y me acuerdo que decías, cuanto más os expongáis, más ganáis. No solamente como terapeutas, como musicoterapeutas, sino como personas. Y es verdad. Sí, así fue. Y sobre todo después de que empezábamos los viernes a las 4 de la tarde, todo el sábado, todo el día, y el domingo era como todo el pozo que habíamos ido adquiriendo durante ese fin de semana, era como, ostras, ahora viene musicoterapia de grupo, ¿no? Y dependiendo del trabajo que hubieras tenido con tus chavales esa semana, o de cómo estuvieras tú esa semana, los talleres de self-experience de musicoterapia de grupo de los domingos podían ser muy diferentes. Efectivamente. Joder. Te formas, 2013, sales con tu preparación de musicoterapeuta. ¿En tus prácticas, en qué ámbitos estuviste trabajando? Pues mira, estuve trabajando, el 80% eran niños con TEA. Ajá. Bueno, en aquella época eran TEA, TGD, que todavía no estaba unificado, pero también teníamos dos niños con síndrome de Down. Ajá. Y luego teníamos algún niño con temas neurológicos de parálisis cerebral. Ajá. O alguna cosa así. O sea, que era un poco casi que lo que tú habías visto en el colegio Ágora, ¿no? Era como aquello que lo que tú habías trabajado previamente trasladado a este otro contexto, ¿no? Claro, pero eran niños que a lo mejor tenían más afectación. Perdón. Nada, no te preocupes. Eran niños que tenían más afectación, ¿no? O ciertas diferentes. Y claro, era hacer musicoterapia, no era hacer educación musical, ¿no? Que eso al principio siempre cuesta, pero bien, le vas cogiendo el punto y con la ayuda de Blanca y la ayuda de los profes de la Autónoma y también pues currándotelo tú mismo y haciendo tu proceso personal, que en aquel momento fue clave, hacer mi proceso personal, que yo lo hice con un psicoterapeuta Vesta. Ajá. ¿Sabes? Recuerdo, vamos, sí. Si no haces tu proceso personal, que haya un día lo sigo haciendo porque creo que es bueno, es ético y es bueno para ti y para el paciente. Pues eso me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo a encontrarme, a encontrar al terapeuta y a encontrar a los padres y a los chavales. Ajá. Claro, es que muchas veces con los alumnos ahora, ¿no? En el máster de UNIR, por ejemplo, en el que trabajo, ¿no? Insistimos muchísimo en la importancia de hacer un proceso terapéutico. Y esta es una de las claves, ¿no? No solo te formas técnicamente a nivel de cómo se interviene musicoterapéuticamente, cómo hay que trabajar musicalmente esos objetivos terapéuticos, sino que tú como persona te tienes que organizar, te tienes que construir, te tienes que reorganizar para estar en la mejor disposición para atender a los pacientes, ¿no? Sí, es que si no estás en otra cosa o no llegas, o sea, lo que estás haciendo es algo de manual. Claro. Eso no es la musicoterapia. Es que no, si no nos convertimos en técnico-musicoterapeutas o en lo que sea. Como dice uno por ahí, en oficinistas de la musicoterapia, ¿no? Totalmente, me encanta. Oficinistas de la musicoterapia, toma ya. Que es de lo que no se trata, ¿no? Hay que llegar ahí al fondo, claro. ¿No? Sí, sobre todo cuando te has preparado una sesión y a lo mejor lo que el niño necesita patalear, cagarse en todo, perdón, y que tú estás ahí sosteniéndole al niño. Ahí es cuando se te ponen tus sombras y tus barreras o tus facilidades. Efectivamente. Tus espejos, ¿no? Tus espejos. Sí. Y vas aprendiendo. Entonces, para eso es muy importante el proceso personal y que el otro, tu profe, tu guía, como también es importante ver cómo hacen las prácticas tus compañeros y cómo lo hacía la persona que estaba llevando la sesión. Pero no es primero lo veo y luego lo hago, no. Desde el primer día ya te lanzas, ¿no? Y ya está. Y si no lo haces bien, ahí ya tienes a tus compañeros, ya tienes a Blanca, ¿no? En mi caso, que te ayudaba. Blanca Guillén, presidenta de H2Sol, este espacio efectivamente. en el que estamos. Y sobre todo es no tener prisa, es hacerlo poco a poco. Yo hice las prácticas, hice al final 9 meses, porque Blanca dijo, tú necesitas más. No, es que yo necesito más, es que, bueno. Quiero más. Es una oportunidad, claro, es que si no,
sales, tal, no era acabar el título cuanto antes, ni mucho menos, sino las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Sí, sí, sí. Y a partir de ahí ya cuando terminas, digamos que tu parte formativa, empiezas ya a trabajar por tu cuenta, ¿no? Empiezas a empezar a hacer sesiones ya como profesional de la musicoterapia. Efectivamente. Bueno, luego las segundas prácticas las hice con adultos con necesidades especiales Ajá. en la residencia Carmen Sevilla. Y me gustó mucho, porque es otra perspectiva, ¿no? Y también son otros ritmos, otras necesidades, las de los adultos, aunque tengan diagnósticos parecidos, pero te das cuenta de que un adulto con una necesidad educativa especial, con un diagnóstico, va mucho más lento, ¿no? O que necesita otra cosa. Y también te das cuenta de que no es lo mismo una escuela de música, que es todo bastante ideal, a una residencia en la que tienes que buscarte la vida con los instrumentos, con el encuadre, con el setting, Sí, 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 ¿sabes? sí. Tienes que poner límites a la gente que está trabajando allí de buenas maneras, ¿no? O agradecer también las cosas buenas que te traen, ¿no? Claro. Y después, pues estuve en la compañía Sonamos unos meses y hasta que en 2018 empieza la Escuela de Música Creativa con 2 o 3 horitas a la semana y ya decido ser musicoterapeuta y digo, no, ahora voy a dejar la educación, yo ya la retomaré, quiero ser musicoterapeuta y empecé con 3 horas a la semana en la Escuela de Música Creativa. Ajá. Por supuesto, no lo he dicho, siempre leyendo, haciendo cursos, cursos de especialización o De cursos formación de continua, ¿no? self-experience, con Cora, con Diego, con no sé qué, con no sé cuántos, siempre leyendo muchísimo, viendo documentales en internet, teniendo relación contigo, con otros compañeros, con otros profes de la autónoma. O sea, eso es básico. O sea, la sed y sobre todo la motivación, ¿no? Si no, no. Cora Leivison Y en y Diego Salamanca, ¿no? Diego Salamanca también sí, Ujú. y en la Escuela de Nuevas Músicas también tuve oportunidad en música y color también. Ajá. Tuve la oportunidad de conocer a Estela, de conocer a más gente, a Marieta, Ajá. a Rosa. eh, y bueno, también conoces a mucha gente y haces muchos amigos, ¿eh? Y compartes muchas cosas entre unos y otros. Sí, sí. Haces mucho círculo social, que eso es fundamental. Distintos enfoques, distintas maneras de comprender Claro, y de abordar esto. efectivamente, eso es clave. Y después de la Escuela de Música Creativa, me llaman de Arganda del Rey, donde yo había hecho las prácticas con Blanca, que estaban justo esto antes de la pandemia, 3 meses en noviembre del 19, Chan, que estaban chan. buscando un musicoterapeuta. Ahí se va Y ahí estuve. acercando el momento, el crack El para la crack, musicoterapia con la pandemia. totalmente. Porque yo empecé con muchísimas ganas en noviembre del 19 y en febrero o marzo de 2020 pasa lo que pasa, ¿no? Sí, Ostras. Eso también fue una escuela de vida, ¿eh? Total. sí, sí, sí. Y un revoltijo a tu interior, no solamente la pandemia, sino el decir, ostras, ¿qué hago ahora yo con los chavales? Claro. Pues a lo mejor es que no puedes hacer nada, no te creas el salvador de nadie, ni de los padres, ni de los niños. Ha venido lo que ha venido, que muchas veces los terapeutas nos creemos salvadores, no, es que los niños, no, no, no. Y entonces empiezo a hacer sesiones por Zoom, diciendo, ¿qué estoy haciendo? Bueno, evidentemente no sé si se podría hacer una sesión de musicoterapia al uso, pero tal vez era lo que tocaba. Si la vida te trae esto y nos lo trae a todos es porque algo hay que hacer. Y muchas veces a lo mejor había con niños con directamente no podías trabajar. Algún niño con un TEA profundo no, es que ni siquiera sabía lo que estaba pasando delante de la Claro. pantalla o no quería ponerse, pero con la gran mayoría sí que podías hacer cosas. Y simplemente el poder meterte con todo lo que estaba pasando, el poder meterte a hablar con el niño y muchas veces, pues, ¿qué ibas a hacer? Cantar una canción, intentar tocar algo con el desfase que había. Además, en aquella época que estábamos todos conectándose a Zoom, había te caías, había unos problemas de ralentización de la línea increíbles. Pero Sí. simplemente era acercar ese foquito de luz a los padres, a los niños, que te pudieran ver, saludar. Es que me estoy emocionando de pensarlo, ¿no? Sí. Se me está poniendo la piel así. Uf. Era increíble lo que puedes llegar a hacer y lo que te pueden llegar a transmitir las familias muchas veces. Y solamente necesitan esa media horita, ¿no? Y bueno, pues era montarte en tu casa
con el piano, con la guitarra, con los instrumentos. Menos mal que en casa tengo muchos instrumentos. Montarte el gabinete de musicoterapia en casa de una manera, hay veces que está medio improvisada, luego ya lo vas perfeccionando, ¿no? Cantando a través de una cámara. Mi familia me decía, dice, joder, es que no sabíamos que en una sesión pueden pasar esas cosas. Digo, pues si vosotros supierais lo que pasa en una sesión real, alucinaríais, ¿no? Claro. Joder, qué interesante cómo ha sido eso, haciendo un recorrido, encontrándote con ese crack y además con ese afán constante de perfeccionarte, de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, porque en toda tu preparación te has especializado además como musicoterapeuta del método GIM, ¿no? Sí, cuando yo digo que quiero ser musicoterapeuta, quiero dejar la educación a un ladito, ¿no? En 2018, que es cuando empecé a trabajar en la Escuela de Música Creativa, con esas 3 horitas a la semana de musicoterapia, yo digo, el método GIM. Digo, yo siempre me gustó, cuando hicimos el seminario con Jorge, Jorge me Cavia. gustó. Y de hecho estuve haciendo 3 meses, 4 meses de GIM y me vino muy bien, pero lo dejé porque seguí con mi proceso de Gestalt. Luego lo retomé con Jorge y en algún momento dije, me gustaría ser fellow, ¿no? Me gustaría hacer el método GIM, pero claro, yo no soy psicólogo, esto es para psicólogos, o sea, he hecho muchas horas de terapia, para mí eso también te puede servir, me decían, ¿no? Pero hasta que al final te lías la manta a la cabeza y dices, quien quiere, puede, y ya está. Hago el primer nivel, hago el segundo, hago el tercero, otro revoltijo emocional, físico, intelectual, espiritual, y dices, ostras, es que esto me mola, ¿no? Me va la marcha, me va la marcha. Me queda nada para acabar. Hecho ya, o sea, tengo que hacer tareas, a pasar las tareas a ordenador, que ya me queda muy poquito, y en unos meses soy fellow y tengo mi título de GIM. Qué bien. Y claro, pues ahí sí que tienes que buscarte la vida, ¿no? Totalmente, porque supervisiones, buscar a gente, y claro, estás trabajando en desarrollo personal con adultos. Es muy diferente a trabajar con necesidades especiales. Pero me encantaba, me sentía, además es curioso, de tus propias sesiones de GIM, muchas veces te estás trabajando en los mismos temas que tus pacientes, ¿no? O sea, es como que la vida es tan sincrónica a veces que es súper bonito y súper emocionante. Y te das cuenta de que todo lo que tú te trabajas con tu terapeuta de GIM, pues ahí puedes llegar, porque tú te estás trabajando. Si tú no te puedes emocionar en una sesión de GIM o coger cojines y decir, tengo que sacar esto, tu paciente no lo va a hacer, claro. O no lo va a hacer tan pronto. Claro. ¿No? Y también comparas con tus compañeros de promoción. Oye, ¿qué está pasando en las sesiones? Pues a mí me está pasando esto, estoy trabajando estas cosas, ostras. Es muy emocionante. Qué bien. Y ahora, una vez que ya te has formado como musicoterapeuta, que estás casi ya... que has terminado tu formación con GIM, has dado un giro geográfico a tu vida y estás arrancando profesionalmente en las islas, ¿no? Estás en Menorca y ahí te estás abriendo camino como musicoterapeuta, ¿no? Aparte como profesional docente, como musicoterapeuta, ¿no? Sí, me vengo a Menorca. Bueno, yo con Menorca mis raíces las tengo desde pequeño. Mi familia por parte de madre son de aquí. Yo siempre he pasado los veranos aquí, navidades, algunas aquí, puentes. Yo me iba a Menorca a desconectar. Cuando estaba hasta los pelos de Madrid y de lo que pasaba allí, o del trabajo, me venía aquí, estaba 3 o 4 días. Sobre todo disfrutaba más que en verano esto es un poco saturante. A mí es que el calor lo llevo un poco mal. Entonces me venía aquí y yo digo, tengo que venir aquí a vivir y a trabajar. Y poco a poco me empiezo a sacar los diferentes niveles de catalán. Ahora ya estoy a punto de sacarme el C1. Y en su momento intenté venir a trabajar aquí como profe, como docente. Me faltaba el C1, el catalán, les gustaba mi currículum, la manera que yo tenía de trabajar. Y en febrero de 2022 me llaman para hacer una sustitución de 3 días. Y pues lo que me pasó con GIM, pues mira, 3 días, lo dejo todo y me voy allí.
¿tú qué quieres? ¿Estar en un entorno como Menorca, natural, conectado contigo, con la naturaleza? Que también tiene sus inconvenientes estar aquí, todo es más reducido, pero bueno, y doy el salto. Doy el salto y me vengo aquí a vivir. Y además, que digo, tengo la intuición, y lo siento aquí, con el corazón y con las tripas, de que tengo algo que aportar a Menorca con la musicoterapia. Aquí hay 2 personas haciendo musicoterapia y las conozco. Pero que mi intuición era que tenía que venir a Menorca a aportar algo, no solamente a vivir mejor, más tranquilo. Y bueno, pues estoy trabajando como docente, como interino. Me está gustando mucho lo que estoy encontrando. Aquí los chavales están más tranquilos, el entorno es más natural, sobre todo si trabajas en alguna escuela rural, es diferente. Y me estoy abriendo camino con la musicoterapia. Me están viniendo poco a poco pacientes que quieren trabajar pues, desde el vínculo con su hijo o hija hasta, por supuesto, que sesiones de GIM, pero como prácticas, que ya las he acabado. Uh-huh. Y también empiezas a hacer tu propio método, ¿no? Y dices, bueno, puedo coger esta cosa del GIM, puedo coger esto que aprendí con Cora, esto que aprendí con Rosa, esto que aprendí en la Autónoma, y esto que yo he leído o creo que tengo que hacer. Y entonces estoy haciendo mi método. O bueno, más que mi método, que no me gusta esa palabra, estoy encontrándome a mí como musicoterapeuta. En un sitio empezando desde cero, porque en Madrid tenía contactos hechos ya, tu recorrido. Sí, ya tenía muchos contactos para hacer talleres de self-experience, ¿no? En Madrid tenía 2 sitios o 3. Y aquí los talleres de self-experience les he empezado haciendo en mi casa, que tengo una casa muy grande y los he podido hacer. Y ahora ya los voy a empezar a hacer en un centro. En un centro de bienestar emocional y en un centro alquilado por horas, que ya voy a empezar dentro de un mes. Uh-huh. Entonces, claro, pues la cosa cambia. Esa es como hágaselo usted mismo, ¿no? Efectivamente, al final es que ser musicoterapeuta es ser un emprendedor y ser un diseñador y ser un constructor. Te tienes que construir a ti mismo y tienes que crecer tú para después poder construir y crecer por dentro y construir hacia afuera, ¿no? Y estar todo el tiempo en esa dinámica. Sí, sí. Y creer en ti. O sea, si tú no crees en ti, no, la cosa no va a ir. O va a venir más tarde, ¿no? Entonces, se me ha ido algo... Sí, que al final... Sí, que todo llega cuando tiene que llegar. Sí. O sea, sin prisa. Sin prisa, pero sin pausa. O sea, todo... es mucho tesón, que yo creo que lo tengo. Es mucho decir, voy a por esto porque es que es lo que me dicta mis tripas, lo que dicta mi corazón, ¿sabes? Y ir a por ello. Sí. Y tener paciencia, seguir formándote... Y con humildad, pero también sabiendo la capacidad que tú tienes, ¿no? Y tu bagaje y tus años de experiencia en todo, incluso en la vida. Eso es muy importante, lo que hayas vivido, lo que hayas trabajado en terapia, pero sobre todo cómo lo hayas procesado y allá donde estás tú contigo mismo y con los demás, eso se va a reflejar en las sesiones y te va a venir, si no, no te van a venir. Ni pacientes, ni niños, ni eso. Y ahora estoy presentando proyectos a ayuntamientos, a asociaciones, y estamos en ello. A poco a poco. A poco a poco. A poco a poco, sí. Pues creo que has mostrado, sobre todo a las nuevas generaciones, a las personas que se están formando ahora y que siguen esta serie Ágora, cómo ha sido esa trayectoria, ¿no? Y qué giros has ido dando y qué consonancias has ido encontrando y resonancias en tu proceso, que al final te han llevado a día de hoy a Menorca, donde estás conjugando el GIM con todo lo que has ido acumulando y aprendiendo en tu carrera formativa, ¿no? Y tus aprendizajes vitales, ¿no? Y que todo esto es poco a poco, ¿no? Que lo has ido integrando, siendo muy fiel a ti y dejándote sentir, ¿no? Ahora no quiero trabajar en esto y me quiero centrar en la musicoterapia, voy poco a poco consiguiendo eso, quiero salir fuera de Madrid por todo lo que supone vivir en una gran ciudad, de prisas, de despistes, de aceleres, y me voy a un lugar más tranquilo. Yo creo que eso es muy interesante, ¿no? El que no solamente lo que has aprendido intelectualmente,
sino cómo lo has integrado con tu persona, ¿no? Con tu sensibilidad. Creo que es interesante destacar eso. Totalmente. Hay una cosa que no te he dicho, que yo he trabajado con salud mental durante un año. Ajá. En un centro de día en Madrid, en una asociación con afectados con diagnóstico de esquizofrenia, ¿no? Ajá. Y estuve un año trabajando en un centro de día. Lo que pasa es que ellos no quisieron seguir con la musicoterapia y la cosa se cortó. Y fue justo unos meses antes de empezar el GIM. Y eso yo creo que el tratar con enfermos, con personas con diagnóstico de esquizofrenia, Ajá. fue lo que me catapultó a decir, empieza el GIM. Y vino la oferta de GIM, un correo electrónico que recibí de una persona, y ahí dije, si yo estoy haciendo esto de salud mental, ¿por qué no puedo estudiar GIM? Ajá. ¿Por qué no puedo ser terapeuta GIM? Y estuve un año, ¿eh? Desde abril del 2018 hasta junio del 19. Y me encantó trabajar en salud mental. Me encantó. O sea, el tema, joder, esta gente con diagnóstico de esquizofrenia paranoide, pero ¿en qué me estoy metiendo? Si tú lo sientes, a por ello. Sí, sí, sí. Me encantó. Hace poco hemos estado con una entrevista con Nacho Martínez, que estuvo 12 años trabajando en el Hospital Ramón y Cajal, en salud mental, y nos contaba eso, lo complejo que es encontrarse con personas que de repente su vida se derrumba, ¿no? Porque, pues eso, tienen un trastorno, una afección que les imposibilita, ¿no? En estar viviendo en sociedad o en sus familias, ¿no? Sí, cuando escuché a Nacho dije, ostras, no es lo mismo trabajar en una unidad de agudos en un hospital que en un centro de día, ¿no? Pero aún así no deja de ser un reto, ¿no? Y un aprendizaje. Y bueno, pues pero también era increíble ver a la gente, ¿no? Cuando decía, pues me voy de la sesión, ¿qué te llevas de la sesión? ¿O cómo te vas? O pasabas a un cuestionario, veías que estaba mucho mejor y pues me llevo a la sesión el poder compartir, o el sentir más el cuerpo, el haber cantado, o el haberme emocionado, ¿no? ¡Guau! O sea, yo es que me iba súper... Lleno, ¿no? No orgulloso, porque no me gusta esa palabra. Me sentía pleno, y más que pleno, tranquilo. Es decir, estoy aportando mi granito de arena a la humanidad, ¿no? Fíjate, eso que quería ser trabajador social, pues lo está siendo, de alguna manera, ¿no? Pero no está mal sentirse orgulloso. Lo que pasa es que como que le hemos dado una connotación como muy negativa, ¿no? De que peyorativa. Sí, siento orgullo, es como que estoy por encima de los demás. No, me siento pleno de que lo que he hecho es un buen trabajo, y eso es sentirse orgulloso, sentir un orgullo muy bien sentido, ¿no? Por eso yo creo que no hay que renunciar a esa palabra, porque es muy importante sentirse orgulloso de lo que uno hace, porque eso implica que me valoro y que... Efectivamente. Todo en su justa medida. Claro, si te sientes muy orgulloso, pues vas de listillo, pues no, claro. Sí, pero eso, si el trabajo está bien hecho, hay que sentir orgullo de haber hecho ese trabajo. Claro. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pues reivindicamos la palabra orgullo. Reivindicamos la palabra orgullo. Bien. Pues ha sido un placer compartir y conocer tu recorrido por la musicoterapia, el salto de la música a la musicoterapia, todo tu empeño formativo, tu empeño de posformación después de ser musicoterapeuta, tu necesidad de crecer interiormente y crecer espiritualmente y crecer conceptualmente, y que esto ya esté dando sus frutos, ¿no? Y que estés encontrando tu sentido de hacer sesiones y totalmente tu manera de expresarte terapéuticamente, ¿no? Bueno, y es un aprendizaje para toda la vida. Para toda la vida, sí, eso no... se puede decir, claro. O sea, pero no solamente de estar haciendo cursos, pero sino también de conociéndote a ti, conociendo a los demás y ver qué pasa en una sesión. Si es que en una sesión puede pasar de todo. Es un universo. Muchas veces lo universo. que te has preparado no vale para nada. Sí. Igual que pasa en una clase con chavales de la ESO, ¿no? Como estoy ahora, ¿no? Pues, pero claro, una sesión de musicoterapia es diferente. Grababa el otro día una entrevista con un exalumno de UNIR que ha terminado hace poquito, ¿no? A raíz de uno de sus artículos publicados en la revista Mi Sostenido, ¿no? Y hablaba de la improvisación, ¿no? Y hablaba así un poco como, bueno, es que claro, esto de la improvisación, tal, y entonces hacíamos ahí como un poco de
Bueno, cuando en musicoterapia hablamos de improvisar, no nos referimos a que nos lo inventamos y que hacemos lo primero que se nos ocurre, sino que somos flexibles en esta capacidad de adaptarnos a las circunstancias, a lo que vaya surgiendo en una sesión, a las necesidades de las personas, ¿no? Y siempre andamos ahí con ese riesgo, ¿no? De que cuando nos decimos que en musicoterapia improvisamos, parece como que hacemos lo primero que se nos ocurre, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Oye, ¿cómo la maestro, no? Sí. Yo cuando hago algún taller o alguna charla siempre, venga, coger unas maracas. Venga, no, pues si yo no sé cantar, yo tampoco, venga. Y al final la gente saca tu niño musical o tu adulto musical o adulto, da igual. Adulto musical, sí. Y es una historia, ¿no? Cuando les explicas, no tiene que sonar bien, o sea, es importante lo estético, pero hay veces que no es tan importante. El objetivo no es musical. El objetivo es terapéutico. Que te des cuenta de lo que te está pasando. Claro. Qué bien, pues como decía, pues ha sido un placer. Agradecemos este tiempo, el que nos hayas brindado, nos hayas abierto un poco tu vida y tu recorrido, porque seguro que va a inspirar a muchas personas que se encuentran en tu situación, que ahora se están formando y que tienen también esas inseguridades que tú tuviste en su momento, ¿no? Pues me dedico, no me dedico, quiero, pero no sé cómo, qué miedo, que se tiren a la piscina porque se puede. Claro. Y sobre todo el lema es cuanto más te expones, cuanto más arriesgas, más ganas. Y ya está. Así es. Esa es la clave. Cuanto más te arriesgas. Querer es poder. Claro. Y por supuesto, proceso personal importante, ¿eh? Eso es muy importante. Ya sabéis. Ya sea esta, en mi caso, ya sea musicoterapia o ya sea meditar y conectar contigo, ¿no? Eso. O sea, ver qué te está pasando, claro. Que hemos trabajado mindfulness en algunas ocasiones juntos. Totalmente. Ya, qué bueno. Juan, te doy un abrazo, te mando un abrazo muy fuerte, un abrazo sonoro, grande. Y espero que nos veamos en Madrid, en Menorca, que compartamos los avances en la vida. Por supuesto, seguro que va a ser así. Cuídate mucho y estamos en contacto, ¿vale? Lo mismo digo, cuidados mucho. Ahí vamos. Querer es poder. Hasta la próxima, chao. Chao. Próxima, chao.